algunos no muy contentos. ¿A quién no le gusta la lluvia? He tenido que acostumbrarme a la lluvia. Bueno, ya llevo ya ¿cuántos años acá en Valdivia? 45 años. Soy valdiviano ya. Soy valdiviano. Oriundo de Temuco. Aprovecho de saludar, me acordé. Voy a saludar a un amigo, Carlos Alarcón. Fuimos compañeros de curso en Temuco. Él vive en Gorbea, vivía y sigue viviendo en Gorbea. Ha sido fiel a sus raíces. Así que quiero saludar a la distancia. Sé que escucha la predicación, nos sigue en las plataformas, en las redes sociales. Quiero saludar también, puede que esté durmiendo, pero más tardecita puede ver este mensaje, a Cristian, nuestro sobrino, Cristian Obreque, que ha estado delicado de salud. Fue operado de nuevo. Está en el hospital. Estamos orando por su vida. Cristian, Dios te bendiga y te dará las fuerzas para salir de esta situación, como lo ha hecho con todos nosotros. Amén. Hay que seguir orando para aquellos que están enfermitos. Oramos también por Carmen, por la mamita de Juan Carlos, que también fue operada y tiene dolores todavía. A veces esos dolores son inaguantables. En el hospital de alguna forma los controlan, pero ya estando en casa no están los mismos medicamentos, los calmantes, y se hace un poco más complejo, pero de igual manera bendecimos su vida. Amén. A todos les digo esto, ¿cierto? ¿Sí? Oraciones de la semana. Si bien es cierto, y permítanme un momento antes de ir al mensaje, si bien es cierto, todos los días estamos comprometidos a apoyar a la familia que se lleva el cofre de oración para su hogar. Porque en el cofre de oración, no sé, habrán 60, 70 tarjetas, más o menos, como 50 han ido sacando algunas, porque Dios ha ido respondiendo también. Amén, que eso es bueno. Como decía, si bien es cierto, estamos comprometidos como iglesia de apoyar a la familia que se lleva el cofre de oración, también hemos determinado una petición extra cada día de la semana. El lunes, orar por la iglesia local, miembros de la iglesia Aposento Alto, pastores y líderes de la iglesia. El día martes, por los ministerios, ministerio de alabanza, ministerio de damas y de varones. Ayer el Lazo de Amor, el ministerio femenino, tuvo una reunión muy bonita. Alcancé a llegar casi al final y también me dieron la oportunidad de poder bendecirles y escucharles, que es maravilloso. El próximo sábado, Víctor, tú coordinas el círculo de varones, reunión de varones el próximo sábado. Así que vayamos preparándonos. Esos son parte de los ministerios, ¿cierto? Ministerio de música, de alabanza, de oración y todo aquello. El miércoles tenemos que orar por las familias de la iglesia. Qué importante es orar por las familias que estén íntegras delante del Señor y completas aquí también. Yo sé que Isabelita siente gozo en su corazón porque Gabo lo tiene ahí ahora al ladito. Te bendigo, Gabriel. Gabo, le dije, patúo. Dios te bendiga, Gabriel, y este es un lugar para conocer a Dios y sentirse en familia. Simplemente eso, el resto lo hace el Señor y tu disposición, nada más. Entonces, como decía, el miércoles por la familia, familiares, matrimonios, jóvenes, niños, niñas, por protección, por provisión, por unidad, etcétera, etcétera, etcétera. El jueves, por el crecimiento y evangelismo. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando, por eso estamos preparándonos los días jueves con el conversatorio. Este jueves estuvo interesante también el conversatorio. ¿Ya? Y entonces el jueves por el crecimiento y evangelismo, por personas añadidas a la iglesia, por los familiares de los miembros, por los vecinos nuestros que están acá también,
porque la iglesia debe estar abierta a la comunidad y tenemos que, obviamente a veces el tiempo no lo permite, el clima mejor dicho, pero es una tarea de nosotros, una responsabilidad y es una deuda que tenemos que pagar con nuestros vecinos, incorporarlos al quehacer de la iglesia también, o la iglesia incorporarla a las actividades propias de una villa, de una población, de un barrio, ¿cierto? Amén. El viernes por planificación y visión, orar por los pilares de la iglesia, actividades futuras y otros. Ministerio el sábado a nivel nacional, además demás iglesias del ministerio y los pastores y líderes del ministerio nacional. Sabemos que somos la iglesia local, Aposento Alto, pero que pertenecemos y estamos bajo la cobertura del ministerio evangelístico, ministerio cristiano, Jesús Rey de Reyes. Nuestro obispo está en Alerce, en Colonia Río Sur. Ella tiene su iglesia, pastor Moisés Araya, y tenemos pastores Wilson en Coquimbo, tenemos Rodrigo en La Serena, Chillán, pastor Alex, Marcos acá en Colonia Río Sur con Caín, en Puerto Montt está la pastora Roxana y nuestro pastor Moisés, y acá en Valdivia está el pastor Marco y el pastor Claudio. Por lo tanto, hay harto que orar, hermanos queridos. No dejemos de orar, de interceder. Y el domingo por la vida personal y espiritual, por el crecimiento, por sabiduría, por fortaleza, por dirección, por salud física, mental y todo lo demás que Dios ponga en nuestro corazón. Amén. Amén. Dicho todo esto, el día lunes, no fue el martes, tuve un momento en mi lugar de trabajo de conversar con una persona que motivó justamente preparar este mensaje. ¿Ya? Él me dijo, él no sabía, él sabía que yo era cristiano porque me conoce de muchos años, sí, de vista, no somos grandes amigos tampoco. Pero por ahí se topó y alguien le contó de que nosotros éramos pastores. Y le dije, sí, nosotros vamos a cumplir ya 10 años, 9 años tenemos ya cumplidos. Y estamos pastoreando una congregación y le di las indicaciones, lo invité también, podrías acompañarnos. No se trata de hacer números, honestamente, sino se trata de que descubran y caminen en la verdad de Cristo. Que para que el Señor les ilumine su caminar. Si de eso se trata, si hoy por hoy la gente anda muy perdida, en mucha oscuridad. Entonces él me decía que cuál era el propósito de predicar. ¿Cuál era el propósito de predicar? Si está todo establecido, tú me estás diciendo que está todo establecido, que hay una predestinación y una serie de situaciones. Entonces, incluso me citó algunos pastores que predican simplemente para llenarse su bolsillo, eso me lo dijo textual él, mientras la congregación tiene escasez, ellos no lo tienen porque todo está basado en una economía pastoral. ¿Ya? Y yo le dije, bueno, es que el Evangelio en sí tiene que ser predicado de todas maneras. Pero es como es posible. Bueno, ellos van a dar cuenta al Señor de aquello. Amén. Incluso les cité lo que dice Filipenses en el capítulo 1. Si usted busca en su Biblia, escúcheme, dice, algunos a la verdad predican a Cristo, el verso 15 de primera de Filipenses. Esto lo habla el apóstol Pablo, aconsejando en estas cartas apostólicas a las congregaciones, al liderazgo que había plantado en aquella iglesia. Y hay una queja de parte del Señor. Él está pidiendo más oración por los creyentes, ¿ya? Y que no estén en tantas disputas. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo con envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. El verso 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor. Pero no obstante, dice el verso 18, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado.
Cristo es predicar. Aquel que lo hace para ser visto, para las grandes plataformas, luces, humo, banderas, colores, hágalo. Hágalo. De igual manera, predique el Evangelio. Si lo está haciendo incorrectamente, tendrá que darle cuenta a papá. Simplemente. Aquel que predica el Evangelio porque, bueno, encontró que era económicamente sustentable, que podía vivir del Evangelio, hágalo. Pero si está haciendo algo incorrecto, si está manipulando a la congregación, económicamente hablando, va a tener que dar cuenta al Señor. En resumidas cuentas, hermanos, cada uno de ustedes también va a tener que dar cuenta al Señor si está predicando o no está predicando. Y no me digan que yo no soy pastor, yo no soy líder. Soy simplemente una persona que viene constantemente a la iglesia a escuchar la palabra. Todos tenemos la orden del Señor de ir y predicar el Evangelio. Aquí Él no especificó si eran solamente los pastores, si eran solamente los ancianos, los evangelistas, sino que dijo, ir. Es una orden imperativa. Ya, ir. No nos dijo si ustedes se están capacitados. Recuerden lo que dijo el pastor Moisés la semana cuando vino, la semana anterior, antepasada. Él llama y Él prepara. Amén. Entonces no estés esperando estar preparado para predicar el Evangelio. Es como algunas personas dicen, no, es que yo voy a ir a la iglesia, por favor, una vez que deje de fumar, una vez que deje de tomar, una vez que me arregle el matrimonio. Hermano querido, acércate a la iglesia y el Señor va a arreglar todo aquello. Amén. Con sabiduría, con inteligencia, con suavidad, con amor. Pero acércate a las plantas del Señor. No es que yo, igual en la casa oro, y escucho mensajes, o sea, no sé, hay miles de predicadores en la radio, en la televisión, en YouTube, en internet, en todo. Ahora si quiere algo más específico, usa la inteligencia artificial, claro, y vaya, hermano querido, no deje de congregarte como algunos tienen por costumbre. Amén. Es aquí donde envía bendición y vida eterna el Señor. El Salmo 133 lo dice. Que es bueno, que es agradable cuando los hermanos se reúnen. Yo veo cuando ustedes dos se saludan y las palmadas de la espalda se escuchan allá afuera. Dios te bendiga, te amo, ¿cómo has estado? ¿Cómo está tu mamita? Eso se hace aquí, hermanos. Amén. En la reunión de los santos. La comunión. En la comunión de los santos. ¿Ustedes son santos o no? Amén. Porque no me vengan aquí, también tuve una discusión, pero no, es que cómo me dice que todos somos santos. Oye hermano, no estoy hablando estoy hablando, somos santos, somos apartados para el Señor. Amén. Procurar la santidad. No es algo mágico, no llega así, soy santo porque acepté al Señor. No, esto es gradual. La palabra te va santificando. Si usted recuerda lo que dice el Señor Jesús en Juan 15, cuando habla sobre la vid verdadera, y habla de los pámpanos, los malos, los buenos, que dan fruto, los que no, los que son echados al fuego y todo, pero al final le habla a ustedes, a mí, a los discípulos, y dice, más ustedes ya son limpios por la palabra. Entonces, ¿qué es lo que te limpia, hermano? Es la palabra, ¿o no? Porque empiezas a descubrir y te empiezas a dar cuenta que la palabra es la que te dice, y la palabra es Cristo, que te dice esto sí, esto no, hazlo aquí, hazlo acá. Entonces, ¿quieres dirección del Señor? La palabra y oración, comunicación con el Padre. Entonces, es menester, queridos, que nosotros prediquemos el Evangelio. Ahora algunos tienen temor porque cuando uno le dice predica el Evangelio, se le viene la figura que tienes que ir a la plaza, así como está un hermano predicando con un parlante o a viva voz, o porque veo algunos grupos. Hermanos, si lo puedes hacer, bueno, hazlo. Pero hay que predicar, hablar. La predicación es una exhortación, es un mensaje. Ayudado de la profeta mayor, que es la palabra del Señor. Miren lo que dice, y yo le he puesto por título a este mensaje, ¿por qué predicar? ¿Habrá alguna necesidad de predicar? ¿Por qué predicar? Romanos 10,
verso 8 en adelante. Voy a leer el 13 y el 14 primero, pero vamos a quedarnos ahí en Romanos. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel, no está haciendo señalización de persona, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esto nosotros lo enseñamos y lo decimos. Tú tienes que confiar, tienes que creer, boca y corazón, porque con la boca se cree, se confiesa y con el corazón se... ¿Pero qué? Salvo. ¿Pero cómo van a ser salvos? ¿Salvo de qué? Entonces esas personas, y Pablo lo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a ser salvos? ¿Cómo van a invocar? Si no han creído en aquello. Porque hay que creer, ¿cierto? Y dice, ¿cómo creerán entonces? Si ellos no han creído, ¿cómo creerán en aquel de que no han oído? Claro, es absurdo, ¿cierto? Creer en algo que no han oído, que no lo conocen, ¿cómo van a creer en aquel? ¿Y cómo oirán, dice, sin haber quien les predique? Entonces aquí hay un elemento que hay que desarrollar, que es el elemento de la predicación. El elemento de la predicación. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y somos enviados, y es de predicar el Evangelio. Pues están esperando una cartita en un sobre con letras escritas, tu nombre, que te indique que tienes que predicar. La palabra ya te ordena y la palabra te va a capacitar para predicar. Por eso que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos recordará las cosas que tenemos que hablar. Es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo te va a recordar de algo si no lo has estudiado, si no lo has leído? Yo recuerdo que uno de mis hijos, siendo pequeño, me dijo, papá, soy súper mal en matemática y quiero que ores por mí porque tengo una prueba. Y además no me gusta matemática. ¿Y estudiaste? No. ¿Qué quieres que haga? Si no estudiaste, no te gusta el ramo, ponte a estudiar. Cosa que cuando llegues a la prueba, está presente aquí. No. Cuando llegues a la prueba, tengas a memoria. Puede que uno tenga mala memoria. Yo tengo muy mala memoria. Pero fíjense que el Espíritu Santo me trae a memoria. Y empiezo a recordar. Y tiene que ser así, ¿o no? ¿Cómo vas a entregar algo que no tienes? Entonces, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Señor te va a encargar de guiar tus pasos, hermano. Yo hace, no sé, poco más de un mes atrás prediqué sobre el mensaje del Evangelio y citábamos el hecho que aconteció con Felipe cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y venía un carruaje real y en él venía uno de los principales eunucos. No era cualquiera, porque cualquier eunuco no iba a venir en un carruaje real a haber ido a Jerusalén a adorar a Dios. Pero aquí había una particularidad, y eso yo creo que nos ha tocado enfrentarnos a muchos, que él venía leyendo la Escritura. Obviamente no tenía la Biblia que tenemos nosotros hoy día. Venía leyendo el rollo de Isaías, ¿cierto? Amén. Y eso me impacta, hermano, recordar cuando el ángel del Señor le pide a Felipe que asista a este etíope. Era un etíope, un eunuco, que regresaba de Jerusalén leyendo las Escrituras. Eso lo relata el libro de los Hechos en el capítulo 8, para que lo lean más tarde. Y yo me pregunto, ¿habría necesidad de que Felipe le vaya a explicar el Evangelio al eunuco? Lo pregunto porque la palabra es suficiente, la palabra se revela a sí mismo. ¿O no? Amén. Sí, pues. Cuando la lees en oración, cuando le pides asistencia al Espíritu del Señor, se te revelan y hasta descubres esas perlitas que están como escondidas ahí. No lo había entendido así, de esa manera. Gracias, Señor. Pero ahí está la palabra del Señor.
Entonces era necesario que Felipe fuera allá para sacar a ese hombre de la más profunda oscuridad, porque era oscuridad para él, no entendía. Y es oscuridad. Y le voy a afirmar que la palabra es suficiente para revelarse a sí misma, porque lo dice el salmista en el capítulo 19, versos 7 y 10, dice: la ley de Jehová es perfecta. Suficiente. La ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra, hermano, te hace sabio. Amén. Porque no te va a enseñar torpezas, necedades. Te va a enseñar sabiduría para aplicarla en tu día a día, en tu relación personal, familiar, laboral. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. ¡Qué tremendo salmo! Aquí nos pega un... La palabra, hermanos queridos, es Cristo. Cristo está en nosotros, ¿o no? Amén. Amén, pues. ¿Por qué este hombre, que era más preparado que Felipe quizás, por qué necesitaba ayuda para poder entender la Escritura? Analicemos un poquito y pensemos también por qué el ángel no fue el mismo. Podemos decir, no, pero es que el ángel no estaba autorizado para hacer aquello. ¿Y no se recuerdan que unos ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo? No le pidieron a ninguno que dijera: hoy ha nacido en Belén. ¿No es cierto? Fueron los ángeles. Entonces, ¿por qué este ángel no se tomó también la tarea de él aparecérsele al eunuco y explicarle las Escrituras? ¿O creemos que los ángeles no entienden la palabra? ¿Por qué se reúne la iglesia semanalmente a escuchar un mensaje? Válida la pregunta, ¿cierto? Cuando cada uno de ustedes puede estar en su propia casa leyendo la Biblia. ¿Por qué, hermanos queridos? En su sermón sobre Romanos 10, titulado ¿Por qué predicar?, hay un teólogo conocido, un pastor que ya no existe, el doctor Martin Lloyd Jones, aborda esta pregunta, dice, al presentar un mensaje sobre la importancia de predicar, ya que es la principal vía que Dios ha dado para que el Evangelio sea escuchado. Amén. Este doctor dice que leer es bueno y apropiado para el cristiano que tiene conocimiento, porque le ayuda con más información. Lee, porque tiene la información ya, por lo tanto es un complemento que él pueda leer. Pero no así para alguien que recién está caminando en el Señor, que todavía no entiende la palabra, no sabe de los evangelios, no sabe todavía de la revelación, está recién caminando. Por eso pasa que muchos dicen, la leo y no la entiendo, y de repente están leyendo libros que son buenos y que debe de leerlos, pero primero vamos a lo esencial, a leer el Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, preferentemente el Evangelio de Juan, que es el Evangelio del amor, ¿cierto? El Evangelio hacia los gentiles. Cada uno de los evangelistas tuvo un destino distinto, aunque es un mismo Evangelio, pero enfocado de manera diferente para llegar a esas culturas. Así, ¿cierto? Por eso es que Mateo empieza hablando de la genealogía, hijo de este, hijo de este, hijo de este, papá de este y todo esto, para llegar al final a Jesús, porque tenía que comprobarle a los judíos, que son así, que Jesús venía en esa línea consanguínea, ¿cierto? Era necesario, por eso comienza el Evangelio de esa forma. No comienza diciendo en el principio, no, porque no lo van a entender. Entonces es importante, hermanos, predicar el Evangelio. Las palabras de un pastor, hermanos queridos, en una predicación expositiva, que lo va explicando, que va leyendo, que va de alguna manera tratando que entiendas el mensaje, es lo más esencial.
es fundamental para poder conocer la Escritura. ¿O no le gusta cómo su pastor explica la palabra? Digan amén. Ah, no les gusta. Bueno, volvamos al etíope. No entendía la Escritura. No la entendía. No podía entender los escritos. Él necesitaba a Felipe. No lo conocía. Pero el Señor conocía a Felipe, conocía al etíope y la necesidad de él. Y el conocimiento que tenía Felipe para poder explicar la Escritura. Y ese es el maravilloso poder de la predicación. No fue multitudinaria, fue individual. Oye, ¿cuántas veces te ha tocado en tu colegio, en la universidad, en el trabajo, de manera individual, de poder predicar? Y no te estoy diciendo que te pares arriba de una caja a hacer el show ahí. No, colegas, amigos, amigas, compañeros, que necesitan escuchar el mensaje. Y no necesitamos ser teólogos para esto, porque vuelvo a insistir, Él te llama a eso y Él te va a capacitar para eso. Y quizás dices 2 o 3 palabritas y es la chispa para encender el avivamiento en esa persona. Amén. Si no estemos pensando y orando con un avivamiento donde se abran las puertas y entre la gente corriendo y esto se llene y no haya lugar y un avivamiento. El avivamiento comienza cuando vuelves a las Escrituras. Amén. Cuando haces de Cristo y el mensaje tu prioridad. Ahí comienza el avivamiento porque sabes qué es lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Amén. Cuando aplicas el Evangelio, ahí comienza el avivamiento en tu vida personal. Yo les aseguro que no creo que haya más avivamientos como los hubieron en los siglos pasados. Amén. Dios en estos tiempos está tratando con personas individuales, con cada uno de nosotros, porque la palabra ya de Dios es conocida, hermanos. Hoy día la tecnología se ha encargado de darla a conocer hasta el último rincón de la tierra. ¿Algo faltará? Algo faltará. Y hay un hambre y un comezón por escuchar la palabra, hermanos. Pero nosotros tenemos que gatillar aquello también. No nos conformemos con que sea solamente mi esposo, mi esposa, mi hijo y mi hija salvo. Hay mucho más todavía. Este doctor dice que es importante que los creyentes se reúnan en la iglesia para escuchar el mensaje. Es importante. Dice, la iglesia existe, dice el libro del doctor Martin, para ayudar a los miembros a llegar a ser más como Cristo, para alentar a todos a prestar atención a los demás, que también crea un lugar seguro donde las personas pueden vivir de acuerdo con sus creencias y socorrerse mutuamente. Hermanos, vuelvo a insistir, iglesia querida, la predicación puede ser esa chispa que va a encender el avivamiento en las personas. Porque la reunión de los cristianos es el potencial que Dios usa, hermanos, y que de otra manera sería imposible llegar a eso. Es la reunión de los santos. Y ustedes saben que es ahí donde uno abre su corazón y se desnuda muchas veces diciendo, fíjate que tengo esta situación, este problema, ayúdenme a orar. Eso no se lo vas a decir al televangelista, al que está predicando en YouTube. Si ustedes ven, yo también lo he visto. El predicador y tiene miles de mensajes, y ora por mi mamá, y ora por esto, y ora por los... Probablemente habrá un grupo de oración en su iglesia que toman ese mensaje, pero a veces uno cree que él se va a poner a orar exclusivamente por la bendición que estoy escribiendo. Ojalá sea así. Cuando aquí estamos cara a cara, nos podemos ver, nos podemos estimular al amor, a las buenas obras, que es lo que también el apóstol Pablo aconsejaba en sus cartas apostólicas, ¿o no? Amén. Claro que sí, po. Por eso es que Felipe acude al llamado. Yo, ¿qué me vas a mandar a mí al desierto? ¿Y a quién le voy a hablar en un desierto? Podría haber sido la pregunta de Felipe, ¿o no? Claro, ¿qué es lo que hay en el desierto? Nada. ¿Y qué es nada? Nada. No. Había un carruaje que iba a pasar por ahí. Y el Espíritu del Señor lo sabía, por eso él acude. Y la pregunta inicial, ¿qué estás
estás leyendo tú, oye, si tú no... No. Le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Tan simple como aquello. ¿Pero entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo voy a poder entender si no hay nadie que me enseñe? Hechos 8:29. Vamos a eso. Hechos 8:29. Y le dice, le rogó a Felipe que subiese al carro y se sentara con él y le explicara la Escritura. Eso es predicación, hermanos. Ese es el mensaje. El etíope le pidió a un desconocido que le explicara la Escritura, porque si el desconocido le estaba preguntando, ¿pero entiendes lo que lee? Obviamente el eunuco, que era también un tipo estudioso, sabía que si esa pregunta venía era porque él sabía, por algo estaba preguntando. Si encuentras a alguien desorientado en la calle, no, pero tú sabes dónde tienes que ir, quiere decir entonces que yo te puedo indicar dónde puedes ir, ¿cierto? Eso ocurrió con Felipe. Y ahí Felipe le habló de aquel a quien la profecía se estaba refiriendo, porque el eunuco leía pero no sabía si la profecía que se estaba hablando ahí estaba escrita era del escritor o era de alguien más. Y ahí Felipe le dice, ahí le anuncia el Evangelio de Jesús. Si Evangelio, hermano, es buena nueva, eso es, buena nueva. ¿Buena nueva de qué? Que hay salvación, pues. Entonces te pregunta el etíope, ¿salvación de qué? ¿De qué me vas a salvar? De la maldición. ¿Pero de qué maldición me estás hablando? Si yo no he hecho nada, soy súper. De la maldición que traes a cuestas, gracias a tus padres adánicos. Adán y Eva pecaron, destituidos del jardín del Edén, fueron expulsados, maldecidos por Dios. ¿Sí? Pero Dios amó tanto a esta criatura, nos ama tanto, que envió a su Hijo unigénito para que ninguno se pierda. Él los quería tener de nuevo ahí. Él los quería de vuelta en casa. Qué hermoso es eso, hermano. Estamos de vuelta en casa. Y la cruz rompió esa maldición. Más encima de regalo nos dio salvación, vida eterna y se llevó todos nuestros pecados. Un tremendo combo. No ese combo, el combo que le pegó a Satanás, digo yo. Pero vuelvo a insistir, ¿no era suficiente la Biblia para la conversión de ese hombre? ¿No era suficiente? ¿No es suficiente la Biblia para que una persona sea salva? Si la Biblia lo dice todo, hermanos. Yo creo que Dios permite todas estas cosas. Por eso es que Pablo, con el tiempo, afirmaría en su carta a los Corintios, 1 Corintios 1:21, dice que agradó a Dios salvar a los creyentes. O sea, le agradó a Dios salvarnos a nosotros por la locura de la predicación. Entonces cuando te digan fanático loco, gracias Señor porque esa bendita locura me trajo a la cruz y perdonó mis pecados. Si para los que se pierden, esto es aquellos que no reciben a Cristo, que no creen en Cristo, que rechazan a Cristo, ser evangélico, ser cristiano, es una locura. Te vas a perder lo mejor de la vida, viejo, que estás ahí metido en eso. Hermano querido, amigo querido, tú te estás perdiendo lo mejor de la vida. La salvación, hermano, es un regalo de Dios. Pero también lo es cada detalle que interviene en el proceso. Cada detalle que Dios pone en nuestro caminar, que va a culminar al fin y al cabo con una vida nueva. Si ese es el propósito, que haya un nuevo nacimiento en las personas. Y si usted se recuerda, había un principal sacerdote. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Principal de la sinagoga, doctor en la ley. Se sabía las escrituras al revés y al derecho. Sin embargo, para que no lo vean los demás y se burlen, llamó a Jesús, tardecita, le dice,
dice, ¿cómo es eso que tengo que nacer de nuevo? Tú lo dijiste allá que había que nacer de nuevo. Y el Señor le explica. No es entrar en el vientre de tu madre. Naces de nuevo al hablar, al caminar, al comportarte. Eres una nueva criatura. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no eres solamente una criatura de Dios, fuiste hecho hijo de Dios. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a entender si nosotros no les predicamos? ¿Me están entendiendo que hay razones suficientes para predicar? Tenemos que predicar el Evangelio, queridos. Vuelvo a citar lo que dijo el pastor Moisés. Dios te llamó, Dios te va a capacitar. Amén. No creas estar o esperando estar capacitado primero y después, no. Sé obediente. Amén. Mateo, Rabí, sígueme. No, es que tengo que estar capacitado porque tú me vas a usar para predicar y escribir un libro, yo no voy todavía. No, dice que dejándolo todo, se paró y lo siguió. ¿Sí? Gabo, sígueme. Y no me vengas con excusas. Tú te estás preparando. Claro. Él te va a capacitar. Algunos tardamos más, porque somos más cabecita dura, porque nos cuesta entender. Y hay otros que tienen más despierto esto y Dios les abre el entendimiento y son capacitados más rápido. Pero todos, hermanos, tenemos esto. Que tenemos que predicar la palabra del Señor. ¿Sabe qué es lo que es lo hermoso? Que cuando uno predica la palabra del Señor, es el Señor el que pone la chispa. La chispeza. La chispa para poder predicar el Evangelio y que te escuche, que te tenga que escuchar. ¿Por qué? Porque la fe viene por El oír. ¿Y el oír? Se la saben. Pues si es así. Es así. No hay otra forma, hermano. No podemos usar aquí muñequitos, manzanitas, ni peritas. No, aquí está la verdad. Tú conoces la verdad y la verdad te hace libre. Pero si conocieres al Hijo de Dios, seréis verdaderamente libres. Y para conocer verdaderamente a Dios, al Hijo de Dios, es el Evangelio de Jesucristo. No es el Evangelio del Espíritu Santo, no es el Evangelio de Dios, ni del pastor Marcos, es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Él es el que trae la buena nueva, Él, Cristo. Cuando entiendes eso, se te derriban murallas, hermanos, muros. Todo es de Él, para Él y por Él fueron creadas todas las cosas, dice la Escritura. Amén. Todo es por Cristo. Si no fuera por Cristo, nada de esto que existe existiría, lo dice la Biblia. Todo fue hecho por Él, a causa de Él. Amén. Y por Él tenemos redención. Y por Él tenemos perdón de pecados. Y por Él tenemos justificación delante de un Dios santo. Si nosotros era imposible acercarnos a Dios, Dios divinamente santo y nosotros eternamente pecadores, ¿cómo? Pero Él viene con su ministerio. También tenía un ministerio Cristo. El ministerio de la reconciliación. Y nos reconcilia con Dios. Y nos lleva al trono. Ya no tenemos intermediarios. ¿No? ¿Cierto? Ya no existe San Juanito para alcanzar a llegar a Dios. O Santa Martita para alcanzar a llegar a Dios. O el sacerdote que tomaba nuestra ofrenda y la llevaba al altar y quemaba la ofrenda por mis pecados. Quizás el sacerdote era tan pecador como yo. Recuerden que le ataban un cordelito. Porque si el hombre caía fulminado, porque era pecador, había que sacarlo de ahí, del lugar santísimo, para afuera. Por eso que traían unas campanitas en el borde de las vestiduras. Entonces, estando en movimiento, el sacerdote estaba todo bien porque las campanitas seguían sonando. En el minuto en que las campanitas no sonaban, no sé, mala mi ofrenda o el sacerdote no estaba capacitado. Pero hoy día tenemos libre acceso. Víctor habló en su devocional sobre eso. El velo se rasgó. Tenemos entrada libre al lugar santísimo. Acceso directo, justamente. Nadie va al Padre si no es a través de Cristo. ¿Amén?
Amén. Qué bueno que lo tengamos para bien. Hermanos queridos, el Evangelio no puede fallar, la predicación no puede fallar. Nunca la palabra del Señor volverá vacía. Jamás. Jamás. Por eso que tenemos que orar intensamente. No solo para que la palabra sea predicada en todo el mundo, todos lleguen al conocimiento de la palabra del Señor, sino también hay que orar por aquellos que todavía andan en tinieblas y que han sido escogidos por Dios para salvación. Por eso es que hay que predicarles. Hay muchos que caminan siendo elegidos del Señor, pero están en oscuridad. Están en oscuridad absoluta. Entonces tiene que llegar el Evangelio con la chispa para hacerles encender y sacar la venda de sus ojos. Ellos están esperando el Evangelio de Jesús. Amén. Amén. Y no es que el hombre natural busque a Dios. El hombre natural no va a buscar nunca a Dios. Por eso es que el Señor Jesús se encargó para decir, ¿saben qué? Vamos a tener que orar. ¿Dijo eso el Señor? ¿Saben qué minuto con respecto a esto? Cuando le dijo, ¿sabes qué? Los campos están listos. Faltan los obreros. Orar para que el Señor envíe obreros. ¿Para qué? ¿Obreros para qué? Para predicar el Evangelio. Para aquellos que ya están capacitados de alguna manera, preparados por el Señor, sea revelada la palabra. Y puedan ellos también ser útiles en el reino del Señor. Y mira, algo más todavía, con esto ya estoy finalizando. Recuerden que tenemos una invitación a la cena, a lo que terminemos el mensaje. Es un mandato divino el predicar el Evangelio. Lucas 4:16 al 20 dice, vino a Nazaret. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Oye, si Él es la palabra, ¿qué razón tiene que el Señor agarre el rollo y lo lea? Si Él es la palabra, podría haberlo, pero era necesario que los demás escuchasen. Vaya haciendo la figura, el cuadro, la ilustración. Estaba llena de hombres que conocían la Escritura y que estaban a la espera que las profecías se vayan cumpliendo. Y aquí venía una tremenda. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo dijo Jesús, leyendo la profecía de Isaías. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. No está hablando de los económicamente, sino los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas dicen que los pobres de espíritu heredan el reino de los cielos. Entonces había que entregarle a los pobres de espíritu el conocimiento de la palabra. Todos en algún momento, hermanos, fuimos pobres de espíritu, no sabíamos ni orar. No sabíamos ni orar. Nos aterraba leer la palabra. Más todavía si el pastor o el coordinador nos dijera, tienes que pasar adelante a bendecir la ofrenda. No llevamos que hablar. Fuimos pobres de espíritu, pero la palabra nos fue enseñando, nos fue capacitando. ¿Cierto? Y hoy día veo hombres y mujeres que, empoderados en la palabra, para predicar, para exhortar, para toda buena obra. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí. 18. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de espíritu, a pregonar, predicar, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y, aclara, a predicar el año agradable del Señor. Los quedó mirando, tomó el rollo, se lo dio al ministro, se sentó a escuchar ahora. Y dice que todos en la sinagoga lo tenían ahí, con los ojitos, estoy mirando. Él les dio a entender que era él.
el Mesías que estaban esperando. O sea, Él vino a lo suyo, pero los suyos que estaban ahí no lo recibieron. Bendita locura del Evangelio, hermano, porque nosotros sí lo recibimos. Somos hijos de Dios. Hemos creído la palabra. Y Dios nos va capacitando día a día. Les vuelvo a insistir. Hay algunos que se suben de a 2 peldaños porque están más capacitados y otros van peldaño a peldaño. Pero todos vamos escalando en esta escalera de la fe, del conocimiento. Yo cuando niño quería ser evangelista. ¿Sí? Bueno, vaya abajo. ¿Qué no quiere un evangelista? El que anuncia el evangelio. Y no estés esperando ir a China, Congo, cuando tienes vecinos al frente, a los costados, tu familia. Empecemos por casa. ¿Cierto? Por eso el evangelio tiene que ser predicado en casa. Luego, ayúdenme con eso, Judea. Primero en Jerusalén, ¿cierto? Casa. Después Judea, que son los familiares. De Judea eran los primos. Judea, después predicada Samaria. Aquellos que nos hacen la vida imposible. Y hasta el último de la tierra. Pero el evangelio tiene que ser predicado, hermanos. El Señor nos va a pedir cuenta. Nos va a decir, tú te sentabas todos los domingos en la iglesia simplemente a escuchar, a llenarte del Señor. Pero parece que tenías estaba perforado tú, porque parece que todo era entrar y nunca actuaste. Y tenemos, hermanos, que ejecutar lo que hemos aplicado en nuestra vida en conocimiento. ¿O no? Amén, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sin proclamación no hay salvación. Hay que proclamar el Evangelio. Dios lo estableció así. Por eso es que leíamos en Romanos 10, capítulo 13, dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso es que más después Pablo pregunte, pero ¿cómo estas personas van a invocar al Señor si no han creído? No pueden, porque su fe no está puesta en el Señor. ¿Cómo lo van a invocar? Ellos creen en otras cosas. Tienen sus propios dioses. ¿Sí? Si no necesariamente estén en la India o en un lugar por ahí donde tengan... No, si tienen otros dioses, otras necesidades, otras prioridades. Entonces, ¿cómo van a poder invocar? Si no han creído? ¿Cómo van a poder creer si no han oído el mensaje? Y el mensaje tienen que escucharlo, hermanos queridos. Y ahí actuamos nosotros. ¿Por qué? Porque no pueden oír si no hay un predicador, pues. ¿Por qué es necesaria la predicación si la salvación proviene de Dios? ¿Por qué? Dios ordena tanto los medios como el fin para que lleguen al conocimiento pleno de la palabra del Señor. La predicación es un método normal que Dios nos ha dado a nosotros. Un método normal. Hay cosas más divinas. Convertimientos de personas sin que hayan ellos escuchado el mensaje, simplemente porque Dios actuó en sus vidas de manera milagrosa y fueron despertados al Evangelio. Y con el hambre de saber de Él, que lo que pasó, llegan a los caminos del Señor. ¿Cierto? También pasa. Pero es lo menos. Lo más es cuando escuchan el mensaje verbal de nosotros. Cuando difundimos el Evangelio del Señor. Por eso el etíope tenía que explicarle. Yo les digo, ¿por qué creen que los papás al pequeñito estoy hablando, en su camita toman el libro de cuentos y se lo leen ellos? ¿Le ha tocado a algún papá hacer eso? Cierto, muchas veces. Yo les inventaba esta historia, justamente ahí está. Entonces no solamente está el personaje que estoy leyendo, sino que estoy llevándolo a la ilustración y el niño va entendiendo. Porque es más cómodo pasar el libro cuento al chico, pero lo va a entender si apenas no sabe ni leer. No sé si me están entendiendo en esto. Por eso es que el Evangelio tiene que ser predicado, exhortado.
Y que Dios nos dé gracia para tener ilustraciones, para hablar de este tema. Y es lo que yo digo, tratemos de ver en nuestro pensamiento el lugar, la situación, las personas. De esa manera podemos llegar con un evangelio, con un mensaje expositivo. La predicación, hermano querido, es fundamental. La fe viene por el oír. Termino diciendo, la predicación es necesaria. ¿Por qué? 1. Los cristianos siempre necesitan instrucción y guía para comprender las Escrituras. 2. Dios usa la personalidad y los dones del predicador para llegar con el mensaje. 3. La predicación explicada y aplicada, el mensaje, de una manera que la simple lectura no lo puede lograr. Y 4. La comunidad de la iglesia refuerza la predicación en el día a día. En el trato del día a día refuerza la predicación. ¿Amén? Amén. Y el mandato de Dios es para todos. Es para todos. ¿Por qué? Jeremías 1:5, ¿qué dice? Dice, antes que te formase en el vientre te conocí. ¿A quién le está hablando eso? ¿A nosotros? ¿O no? A ver, te vuelvo a decir, dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Ya hay una responsabilidad, hermano. Y yo dije, Señor Jehová, y esa es nuestra excusa. Yo no sé hablar porque soy niño. ¿Cómo, pastor, yo voy a predicar? ¿Cómo voy a ir a coordinar si nunca lo he hecho? Bueno, llénate del Señor y el Señor te va a usar. Amén. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. O sea, al fin y al cabo no va a hablar en lo que quiera decir, va a hablar lo que el Señor ha puesto en su corazón y en sus labios, ¿cierto? No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Esta es la palabra que ha sido hoy día soltada y puesta en la boca de cada uno de ustedes, hermanos. Oremos, ¿qué les parece? Y si alguien ha tenido temor, siente esa vergüenza probablemente de poder anunciar la palabra, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, hermano, ¿cierto? No, para nada. Tenemos que ser valientes. Tenemos que tener dominio propio. Y todo eso viene de parte del Señor. Señor, oramos en esta mañana, ya mediodía, tarde, ya quizás, Señor, para que tú vayas preparando los oídos y los corazones fértiles de aquellos que van a escuchar tu palabra, Señor, de nuestra boca. Somos encomendados, Señor, por ti. Tu Espíritu Santo, Señor, sin duda nos va a capacitar de lo que hemos estudiado, de lo que hemos oído, de lo que hemos leído, Señor, para poder tener la palabra oportuna, la palabra eficaz, para exhortarla, para llevarla al conocimiento, para que sea una luz en aquel que anda en tinieblas todavía y que no ha comprendido, Señor, que probablemente está en una doctrina, está, Señor, en una senda equivocada, mas tú redireccionas sus pasos, Señor, hacia el Evangelio verdadero, el Evangelio de Jesús, que nos lleva a la vida eterna. Señor, prepáranos a nosotros, capacítanos, Señor. Señor, así como lo hiciste con el profeta, toca nuestros labios y danos a comer tu palabra. Para que cuando tengamos que predicarla, exhortarla, hablarla de ella, Señor, con palabras sencillas, si tu Evangelio es sencillo, Señor, a veces lo complicamos nosotros. Y al ser sencillo, Señor, pueda llegar a ese corazón sencillo, humilde, deseoso de saber y de conocer. Y esa chispa, Señor, sea encendida en su vida. Y esa chispa encendida en su vida puede encender a su familia, a sus seres queridos, Señor. Y todos puedan llegar al conocimiento de tu palabra. Por eso, Señor, nosotros exhortamos que es necesaria la predicación. Necesitamos, Señor, hablar de Cristo, del plan glorioso, del propósito eterno que tiene Cristo para con cada uno de nosotros que lo hemos aceptado como Señor y suficiente Salvador. Gracias te damos, buen Dios. Bendice la mesa, Señor.
vamos a cenar, vamos a recordar ese hecho tan importante donde tú, Señor Jesús, estuviste acá en la tierra, compartiste con tus discípulos el pan y el vino, haciendo referencia a tu cuerpo y a tu sangre, que fuiste, Señor, golpeado, Señor, fuiste azotado, Señor, tu carne fue quebrantada y hoy día la vamos a comer, Señor. Fuiste, Señor, latigado y tu sangre corrió, Señor, y hoy día también vamos a tomar, Señor, y a beber de ello, recordando, Señor, tu sacrificio y anunciando también que tú vienes pronto de nuevo. Señor, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como es ella en el cielo, Señor. Perdónanos, Padre, primeramente. Perdónanos, Señor, por ser hombres y mujeres pecadoras, Señor, desobedientes, contumaces, necios muchas veces. Pero queremos obedecer, Señor. Queremos, Señor, que tú nos capacites y que tú puedas ir guiándonos en este caminar eterno, Padre amado. Todo esto te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.